El congresista Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización, se declaró insatisfecho con las explicaciones del presidente Kuczynski a la Comisión de Fiscalización en torno a la renuncia de su ex asesor Carlos Moreno. Según Becerril, el mandatario no supo justificar por qué el Ejecutivo le agradeció los servicios prestados, pese a saber que había intentado hacer un negociazo con el Sistema Integral de Salud. Entre tanto, el congresista oficialista Vicente Ceballos consideró que las interrogantes sí fueron respondidas y que la presencia del abogado defensor en un ambiente de mutuo respeto fue casi irrelevante. En una entrevista exclusiva con Cuarto Poder, el expresidente Alan García afirmó que era imposible conocer de antemano la intención de los exfuncionarios de su gobierno acusados de recibir sobornos de Odebrecht por la línea 1 del metro. No son mis ratas, aseveró ante una pregunta de la entrevistadora, y agregó que si hubieran mostrado su cola no los habría puesto en los cargos que tuvieron. De otro lado, la presidenta del Consejo Jurídico del Estado, Julia Príncipe, negó tener una vinculación con el exmandatario aprista, como se ha venido sugiriendo a partir de la difusión de fotografías en las que aparece junto a Moisés Tambini, ex abogado de García. Y el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, aclaró que el expresidente Toledo no ha sido ubicado formalmente y que, según el Código Penal, hace falta que tal cosa ocurra para luego armar el cuadernillo de extradición. Entre tanto, según el diario Perú 21, el exmandatario estaría buscando abogado en Estados Unidos para afrontar el requerimiento judicial en el que se le imputan cargos por presunto cobro de sobornos de la constructora Odebrecht. Tras la tragedia desencadenada por Eduardo Romero Naupadi, quien el viernes pasado asesinó a 4 personas en un centro comercial de Independencia, el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, anunció que se están tomando medidas que permitan sacar las armas de fuego del mercado ilegal, para que no sean de fácil uso de los delincuentes. Entre ellas, la realización de auditorías a empresas que venden armas de fuego y a las de seguridad privada. Y ya sabe que para estar informado las 24 horas del día lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en Portada, que nos acompaña hoy Mario, y por estás? algunos días. Magla Huertas. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, nosotros ya aquí listos con nuestros entrevistados. Vamos a presentarlos el día de hoy. Está Mauricio Mulder, congresista del APRA, y Guido Lombardi, congresista de Peruanos por el Cambio. El señor Mulder acaba de llegar de una sesión en la que ha participado, se ha presentado finalmente la ministra de la Mujer para dar cuenta de este dinero, ¿no?, que ha desembolsado, que desembolsó en su momento Odebrecht para financiar las actividades de una ONG durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y queríamos aprovechar su presencia aquí para hacer un comentario antes de entrar a nuestros temas. Bueno, efectivamente, Ana María Romero dijo que ella, en ocasión de una reunión que hubo en Sao Paulo de expresidentes, que son los que habitualmente se juntan alrededor de distintas ONGs que ellos tienen, una de las cuales es la de Toledo, a ella se le ocurrió la posibilidad, como sugerencia del secretario ejecutivo de la Fundación Fernando Enrique Cardoso, tocarle las puertas a Odebrecht una vez regresada al Perú, cosa que hizo. No recuerda si habló con él por teléfono o le mandó una carta, pero que de hecho le solicitó una carta. No recuerda si fue para financiar una actividad específica, como pagar una cena, pagar unos pasajes o lo que fuera, o si fue un dinero transferido directamente. Y señaló además que no había enviado ninguna otra carta a ninguna otra empresa constructora, sino que por lo general buscaba apoyo de, si se trataba de un hotel, pedía que el hotel le diera cuartos, si se trataba de pasajes, que le dieran rebaja en los pasajes, pero dinero en efectivo a ninguna otra empresa se lo solicitó. Y bueno, la verdad es que mostraba un poco como que habían siempre carencias, era difícil hacerlo, lo que me llevó a mí a preguntarle por qué no le pidió pues a Maiman o a Eva Fenenburg que le diera un poco de plata, así como si le pagó la hipoteca, le podía haber dado un sencillo para que funcionara su ONG, ¿no? Y dijo que de ninguna manera, ¿Cómo sintió la comisión o cómo la siente? Pero no sé si ya terminó, creo que sigue. Estaba todavía ya el último congresista que me preguntara era Castro, Jorge Castro. Yo creo que ya debe haber terminado, ¿eh? Pero yo lo que sentí es que las palabras se las lleva el viento, porque cuando en septiembre del 2013 fue Alejandro Toledo por el tema Ecoteva, yo le hice la misma pregunta, le leí la relación de todos los aportantes de la ONG y Toledo dijo, de inmediato voy a ordenar que todas las auditorías, todos los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, todos los balances les sean remitidos a la comisión. Bueno, eso fue otra mentira más, porque hasta el día de hoy nunca mandó nada, entonces hemos reiterado el pedido para que nos remitan toda esa información. Ajá.
Sí, ya nos confirmaron que la sesión sí ha terminado, ya la ministra se retiró. Y bueno, parece no haber convencido a la comisión. Por lo menos a mí, no mucho, ¿no? Pero hay que ver papeles. En estas cosas lo que se necesita son evidencias, ¿no? Muy bien, bueno, ya que hemos empezado hablando de un tema vinculado con el expresidente Toledo, vamos a empezar también dentro de los temas que teníamos planteados para hoy, con el que se relaciona precisamente con esa persona, con su persona. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha aclarado que el expresidente Toledo no ha sido ubicado formalmente y que según el Código Penal hace falta que eso ocurra para luego armar el cuadernillo de extradición. Ahora, habría que ver a qué se refiere con formalmente, es decir, se puede saber dónde está, pero no es esto consignado en alguna instancia judicial, no sé. Sí, porque se habló también desde varios medios periodísticos de la posibilidad ya prácticamente certeza de que Toledo seguía en Palo Alto, muy cerca o en los alrededores de la Universidad de Stanford, California. O sea, no es solo de la prensa que han salido estos comentarios, sino se ha escuchado. Pero hoy sorprende el presidente del Poder Judicial y dice no ha sido ubicado, y mientras no se ubique no se puede empezar a redactar el cuadernillo, que sería el primer paso para traerlo, ¿no? Para iniciar un proceso. Yo me imagino, Mávila, muy buenas noches, Mávila, Mario, amigos del televidente, que el presidente del Poder Judicial se refiere efectivamente a eso, aun cuando la prensa pueda haberlo ubicado o algún ciudadano, dado la información de que lo vio tomándose un café, aparentemente lo que ocurría en Palo Alto, formalmente, es decir, la Interpol, ante quien se ha solicitado la detención del expresidente, no se ha producido esa ubicación y por lo tanto el cuadernillo de extradición no puede ser oficialmente enviado para que sea detenido el ciudadano peruano que vive en tal dirección o se aloja en tal hotel. Sí, ahora, él habla, no sé si necesariamente de enviar el cuadernillo de extradición, sino de armar. Dice, hace falta que eso ocurra para armar el cuadernillo de extradición. Necesita esa ubicación para empezar a redactar un cuadernillo de extradición que puede estar listo para cuando se ubique a Toledo y que no demore más tiempo el inicio del trámite. Pero incluso salió una información de como que el cuadernillo ya lo tenían listo. Si en realidad el cuadernillo está compuesto por la acusación fiscal y por la resolución del juez, sustantivamente. ¿Qué más necesitan? La información que el propio gobierno de los Estados Unidos tiene, que es la del Departamento de Justicia. Lo cual a mí me lleva a estar en esto, pero escandalosamente sorprendido. O sea, Estados Unidos no puede ubicar al señor Toledo en su territorio. ¡Qué raro! ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo qué. O sea, hay algo raro acá. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos es el que nos ha dicho a todos los peruanos, a todo el mundo en realidad, hay estos dos casos que nosotros hemos negociado con el señor Barata. 20 millones por este tema, 9 millones por el otro tema, y no ponían nombres, ¿no? Pero tenían la información. Entonces el fiscal Hamilton Castro coteja eso con la información que le dan de Brasil y encuentra que es exactamente el tema, ¿no es cierto? Pues están las cuentas bancarias y después el caso de Cuba, y el Uy y todo eso. Y entonces ahora, que ya sabemos que el caso está claro, que están las pruebas establecidas, la cuenta de Maiman, etcétera, Estados Unidos, pero ya no el Departamento de Justicia, sino el del Departamento de Estado, nos dice, yo no sé, susténtenme, ¿de qué se trata? Oye, pues usted tiene toda la información, su gobierno es el que ha dado la información y ha negociado con Odebrecht, ¿por qué no nos da más bien usted las pruebas que tiene contra la persona que usted tiene en su territorio? No, sustente usted. Y eso lleva, a mi modo de ver, a un camino equivocado al Poder Judicial peruano. O sea, vamos a ir por la extradición. No se va a exigir que detengan al señor Toledo como detuvieron a cualquiera de las personas que fugaron del país. El señor Belaundelosio en Bolivia, el señor Orellana en Ecuador, el señor en Colombia, el señor Oropesa en Ecuador, los detenían. Y la policía de esos países, llamada la policía peruana, tome, llévese. Acá no. Acá resulta que Estados Unidos no sabe dónde está. Y entonces, hasta que Estados Unidos nos diga, está ubicado en tal lugar, se inicia la extradición. Y la extradición tiene varios problemas. Delitos de lavado de activos y tráfico de influencia. Pero eso no tiene que ver con que el estatus de Toledo en Estados Unidos es diferente al estatus de Belaúnde en Bolivia en su momento. Yo no sé, porque Belaúnde cuando ingresó a Bolivia, ingresó no clandestinamente, porque se puede entrar con un documento cualquiera, y lo tomaron preso. O sea, tenía un estatus legal, aunque fuera un visitante o un turista. Sí. Yo no sé si tenga que ver el estatus de residente o no, pero es un prófugo de la justicia peruana, y es un peruano. Entonces, yo creo que
cuando actúa una orden internacional de Interpol, salvo que se trate de un ciudadano del país, como le pasó a Fujimori, por ejemplo, que era súbdito japonés, ¿no? Entonces dije, no, nosotros, nuestra constitución nos impide extraditar japoneses, pero la constitución norteamericana no impide tampoco extraditar a americanos incluso, más aún a peruanos. Sí. De manera que ahí yo creo que Estados Unidos tiene un papel bien ambivalente, medio raro. Por un lado, promotores de la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, porque no es posible que se utilice el sistema bancario norteamericano y por eso intervienen. Y por otro lado, a ver, máteme papeles, pruébemelo usted. Va a haber un proceso judicial. La extradición es un proceso judicial. Eso puede demorar 2 años. Estados Unidos no interviene, Mauricio, en una demanda del Interpol, que es la policía internacional, digamos. No, sí, el Departamento de Estado le ha oficiado al gobierno peruano de la extradición, pero la ubicación de Toledo no depende de la actitud del gobierno norteamericano, sino de la Interpol, que será la que tendrá que decir. O sea, de policías norteamericanos de Interpol. Sí, ahora, ¿por qué no hemos leído hasta el momento un desmentido de la Universidad de Stanford respecto a que el presidente Toledo se encuentra por ahí o en los alrededores? Alejandro Toledo ocupaba una casa que le cedía uno de los directores académicos de la Universidad de Stanford. Era una casa que él ocupaba para dictar estos cursos cuando era profesor contratado y cuando su esposa dictaba cursos ahí. Es más, se le han hecho entrevistas en el lugar. Es muy fácil llamar. Y esto está ubicado en un terreno dentro de lo que es la jurisdicción del campus de la Universidad de Stanford. Sin embargo, no hemos escuchado a la universidad decir no está aquí, pese a que se han tejido una y un versiones respecto a que sí, a que estaría ahí, en Palo Alto, California, y hasta se estaría tomando no solo el café, sino celebrando Día de los Enamorados con la señora en un restaurante al que va toda la clase académica de Stanford. Bueno, tú estás tan sorprendida como estoy yo. ¿Cómo puede pasar eso en los Estados Unidos habiendo una orden de captura internacional contra ese ciudadano? Entonces, que la Universidad de Stanford no diga nada, que la policía de para que consiga el abogado. ¿Perdón? Le están dando tiempo para que consiga el abogado. Probablemente la información que tiene Perú 21, ¿no? Sí. Probablemente lo tenga ayudando en eso. Que esté buscando un abogado ya habla a las claras de cuál es la situación personal de Toledo, digamos, de aislamiento. Porque un político da la cara, pues, viene y se defiende y dice, oiga, yo no... Pero es que acá la justicia no es justa. Acá la justicia no es justa, que hay una persecución política, estamos linchamiento. Un linchamiento. Bueno, dicho eso por la señora, ¿no? No, en el comunicado, que no al linchamiento político, decía. No al linchamiento político. Sí. Bueno, y las declaraciones de la señora que hay que tomarlas como de quien viene, una persona... No, y la señora termina, Guido, por favor. Un poquito alterada. Lo cual es inusual en ella, ¿no? Pero también la señora podría dársela de estar realmente en una situación muy feliz, porque normalmente ella debiera estar comprendida. Y no está en este caso. No está, o sea, Toledo ha sido acusado él solo, no tiene cómplices. O sea, no han puesto, todavía no le han abierto proceso ni a Maiman, ni a Andy Danón, ni a Sailán. ¿Y cómo conoció Toledo a Maiman y a Danón? Bien raro. Que los y a su suegra, evidentemente, a través de Trocar. El fiscal Hamilton Castro debe estar ya evaluando un ampliatorio, ¿no? Para estas otras personas, es obvio. Sí. Pero es más difícil involucrar a Leán Carr que en una situación distinta a Nadine Heredia, por ejemplo, ¿no? Sí, evidentemente, hay evidencias, pero las evidencias son el entorno que ha trabajado todo este tema, el de Maiman, Avidanón, Sailán, es un entorno próximo a Elian, no a Alejandro Toledo. Javier, tenemos que hacer una pequeña interrupción porque tenemos imágenes del presidente de la República, esto es a través de Facebook. Él está supervisando, recorriendo las instalaciones del Instituto Materno Perinatal. Esta parece ser una visita inopinada, ¿no? Como ya las había realizado antes a 2 comisarías, me parece hace una semana. Y también a la planta de tratamiento de agua. Exacto. Parece que el presidente aparece, no hay necesidad de la presencia de un ministro, sin embargo, él marca ahí una presencia para darse cuenta si las cosas se están haciendo en el campo, sí o no. Está acompañado de su esposa, nos informan, la señora Nancy Lange. Y esto se está transmitiendo a través del Facebook oficial, ¿no? De Palacio, de la cuenta de Palacio de Gobierno. A mí me parece, francamente, formidable que el presidente comience a llegar a comisarías, a centros de salud o a plantas de tratamiento de agua, donde además ha descubierto cosas insólitas, ¿no? Que el gerente, el encargado de la gerencia, porque no es un gerente nombrado,
en el caso de la planta de tratamiento de agua en Piura gana 1.800 soles. Y tiene que ver con el desarrollo del abastecimiento de agua potable para una ciudad como Piura. Y gana 1.800 soles. Ahí hay una responsabilidad del gobierno aprista que redujo los estándares remunerativos de funcionarios públicos. Bueno, a ver, pero hoy día, por ejemplo, mencionó ese tema Pedro Pablo Kuczynski también, ¿no? Estuve ayer en Sullana y vi que ganaba $1.800. Y yo ya no quise intervenir. Soles. Yo no quise intervenir porque iba a entrar por otro lado, pero mire, lo que va a hacer el gobierno peruano en los próximos meses, se va a tirar, porque esa es la verdad, es el término que yo uso, $1.200 millones en unos panamericanos que no sirven para nada. 5.400 millones de dólares en el tramo 2 del tren eléctrico, que no pasa de 1.000 millones. 7.400 millones de dólares en el gasoducto, que es corrupto, pero sin embargo el contrato sigue. Y incluso ya está vendió su parte ya Odebrecht con anuencia del gobierno peruano. Y 3.500 millones de dólares en la cafetera de la refinería de Talara. O sea, 17.000 millones de dólares y está visitando la maternidad. Bueno, lleve algo pues, compre algo con esos 17.000 millones de dólares. Todo eso en nada. Entonces, esa es una invocación que hay que hacerle al actual gobierno. Muy bien, pues ya el gobierno aprista tiene la culpa. Muy bien, ahí hay plata, un montón de plata, que puede servir para todos los hospitales del Perú, que puede servir para las escuelas, que puede servir para lo elemental de lo que justamente es la pobreza en nuestro país, pero no se hace. Yo no sé, siquiera en el tema de los panamericanos, ese solo. Ya, porque ese es el más inútil de todos. No, el gasoducto también. Y el gasoducto no va a seguir adelante, te lo puedo asegurar. Me parece una noticia estupenda. Entonces, tomen esa plata y aplíquenla a ese tipo de cosas. Me parecería un golazo de parte del gobierno. Y lo de Talara viene de atrás y ya no puede hacer nada. Eso se corta, eso hay que cortar. No, porque ya metiste 1.500. Entonces, cortarlo es... Pero vamos a votar un poco más. No puede, porque vas a tener una refinería operativa que no te dé 8 millones de parte de azufre. Pero es como el monumento al contribuyente que llora, digamos, ¿no? No va a refinar nada, pues. Sí, no va a refinar, lo que pasa es que va a refinar combustible que traemos, petróleo que traemos de fuera. Sí, ¿Para qué mejor comprar la gasolina refinada de frente? No, de acuerdo, pero eso es un tema que viene de atrás y no es tan fácil romper. Bueno, está bien, pero comiencen con los panamericanos y sigan con el gasoducto. Ahí tienen un montón de... Yo creo que la rentabilidad de los panamericanos es extraordinaria en términos no solo económicos, sino sociales y deportivos. Entonces no hay por qué decir no, somos incapaces, somos un país incapaz de organizar unos Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque tenemos las necesidades que él está visitando en este momento. Por eso es más urgente que esperar que en el 2019 venga una rentabilidad. Lo está visitando para enterarse de cuáles son los requerimientos y poder atenderlos. Bueno, y cuando acaben los Panamericanos y sobre plata, ahí recién le va a llevar una cama, un tomógrafo, pues. De una vez. Bueno, volvamos ahora sí al tema que habíamos dejado pendiente, que era sobre el expresidente Toledo y su presencia referida en Estados Unidos. Es como Elvis, ¿no? Que dice que lo han visto en Minnesota y después lo ven, o como pie grande. Sí, claro. Va a ser un mito. Ha habido un avistamiento. Sí. Independientemente de si se le ubica mañana o la próxima semana, a alguien le queda duda que Toledo va a ser puesto a disposición de la justicia peruana, honestamente. No, claro. Tarde o temprano le va a dar. Más temprano que tarde. ¿Cuánto es temprano? Tampoco quiere decir la próxima semana. Pueden pasar varios meses. Pero yo sí tengo una duda. Porque si le van a hacer un proceso de extradición por delito de lavado de activos y tráfico de influencias, y en los Estados Unidos el tráfico de influencias no existe tal como es en el estado, en el caso peruano. El lavado de activos sí, pero el lavado de activos que se le aplica a Toledo necesita delito precedente, porque cuando él cometió el delito sí se necesitaba de delito precedente. Entonces hasta se puede salvar en una circunstancia de abogado, se puede terminar salvando porque no le han puesto cohecho. Es impresionante. Ahora, y la posibilidad de que Estados Unidos pueda expulsarlo, esa posibilidad que no se ha descartado, a pesar de que se dijo que sí se descartaba y que se iba por la extradición. Esa es la que debe hacer Estados Unidos. Estados Unidos debe recibir la nota de Interpol y decir, a ver dónde está el señor. Señor, venga para acá, lo tiene. Policías peruanos, vengan, lleven. Ahí sí creo que tiene... Deportan ilegales a cada rato y ahora... No es ilegal. Ahí tiene relevancia la pregunta que nos hacía antes al iniciar el programa Mávila. ¿Por qué
no lo deportan, porque para que lo deporten tiene que haber cometido algún acto ilegal en Estados Unidos. No, pero ya hay una orden internacional de captura. Todas las policías del mundo tienen un tratado, pues, o sea, no puede decirse, no, aquí no cometió delito y entonces no hago nada. No cuando yo necesite uno, también te voy a pedir, por eso yo te mando al que tú me estás pidiendo ahora. Ese es un tratado internacional muy antiguo. Bien, a propósito del tema con el que empezamos, que es la presencia de la ministra de la Mujer en la Comisión Lavajato, a la salida del Congreso ha prestado declaraciones la ministra, vamos a escucharla. Por eso, una invocación a que este proceso se acelere, llegue a su fin cuanto antes. Invoco a todos que se pongan a derecho. Ya dije que el expresidente Toledo debiera estar aquí declarando. Hay muchas personas que merecen recibir una respuesta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él dice ser inocente, que venga y lo demuestre. Muchas gracias. Bueno, la ministra ha hecho una invocación a Alejandro Toledo, pero aquí el punto es si ella debe o no permanecer en el gabinete, ¿no? Es decir, si esto no le hace más daño que favor al gabinete de Kuczynski, a pesar de que ella seguramente no ha infringido la ley, no ha cometido directamente un acto de corrupción, no en ese momento no sabía que Odebrecht pagaba todas las coimas que pagaba. ¿Va a ser un pasivo para el presidente Kuczynski mantener a Ana María Romero en el gabinete? Bueno, yo no lo creo, y no lo cree el presidente Kuczynski, no lo cree el premier Zavala, que han respaldado a la ministra Romero. No se puede ceder permanentemente a las presiones mediáticas o eventualmente políticas, porque si se cediera en el caso de Ana María Romero, habría que dar de baja a todos los que colaboraron en el gobierno de Toledo, y después... No, bueno, en el caso de ella hay una sindicación directa, manejaba fondos de una ONG, y eran son las fondos que he de explicado y que el congresista Mulder nos ha repetido ahora de sus respuestas ante la comisión. Yo honestamente creo que no solo no es un pasivo, habrá que evaluar lo que está haciendo en el ministerio y cuestionarla por lo que está haciendo hoy en el ministerio, no por haber presidido una ONG con absoluta ignorancia. En fin, Mauricio puede no estar del todo convencido, pero ha ido, se ha presentado y ha respondido en qué condiciones fue que ella se encargó de la ONG y para qué objetivos. Pero con justamente condicionantes que dejaban dudas, porque si uno tiene una ONG y está buscando recursos económicos, bueno, dispara pues 20 cartas, ¿no?, a las empresas más grandes, Bacus, Banco de Crédito, etcétera, etcétera, y de ahí te ligará una que otra. No, aquí no a ninguna, solamente a Odebrecht. Porque alguna se originó otra en Sao Paulo, porque ahí fue el presidente. Digamos, está bien, pero solo a esa, ni siquiera a Camargo y Correa, a otra presidenta tampoco. La ha participado con donaciones de pasajes. Sí, solamente por eso, pero en este caso, dinero. Y no se trata de una empresa cuya actividad, la construcción, sirva para hacer eventos. Se trata de una empresa que tiene una actividad que no tiene nada que ver con los eventos. Y es una empresa que tenía contrato con el Estado en el momento en el que ella era ministra. Entonces, un mínimo de suspicacia, por lo menos para decir, bueno, aquí pueden decir algo, puede pasar algo. Bueno, no existió. $70,000 es la donación. $70,000, sí. El Cristo fue $900,000 y a nadie la suspicacia. Pero perdóname, una empresa que está contratando con el Estado, que tiene negocio con el Estado, y le dona al presidente de la República. No, al presidente de la ciudad de Lima. O sea, ahí está. Ahí está. No es una plata que se guardó el presidente y hizo un evento con eso o esto. No es una plata de uso personal. Fue un monumento. Bueno, ahí está el monumento. No lo quieren, quémenlo, hagan lo que quieran. Pero es un monumento, no es un dinero acabado. En este caso no. En este caso es un dinero que recibió. Y que no hubiésemos sabido que lo hubiese recibido si no había habido este escándalo. Porque el señor Toledo ofreció entregar sus cuentas. Y ha sido gracias a la unidad de inteligencia financiera que se ha conocido de este tema, si no los hubiese sabido. Entonces, ¿por qué? Porque sabían que lo debían tener oculto, porque era pues un estigma, obviamente. Entonces, yo creo que la ministra Romero en estos momentos se convierte en una carga pesada para el gobierno. El gobierno, de buenas maneras, tampoco la vamos a acusar a ella de nada.
No, como tú dices, puede haber tenido pues la buena voluntad, etcétera. Pero ya el solo hecho de tener un ministro que haya tenido la actitud de tocarle la puerta a Odebrecht para que le dé dinero, que sabe Dios cuál es su origen, mejor es no cargar con esa responsabilidad política. Por eso es que yo presumo que la responsabilidad política no depende de ella, sino de un acuerdo con Toledo. Porque sería muy fácil para el presidente decir, ¿sabes qué, Ana María? Mejor tú sabes cómo es la política, es muy complicada, todo nuestro respaldo, pero un paso al costado sería mejor para no afectar al gobierno. Pero sin embargo no lo hace, porque seguramente tendrán un nivel de vínculo con Alejandro Toledo. ¿Pero cuál es la ganancia de ese vínculo con Toledo? Que Toledo sepa algo. Que Toledo, no te olvides, fue presidente cuando Kuczynski fue su ministro. Yo espero que esas cosas no funcionen, pero la amenaza de Elian Carr, ¿qué cosa es? Pero lo que ¿Qué cosa es la amenaza de Elian Carr? Bueno, es la amenaza de alguien que ustedes han descrito hace poco como una señora, ¿cómo dijeron? No sé si llegamos a decir o si no, llegué a decir sí llegaron desequilibrada. a decir, sí. Desequilibrada fue la palabra. Ahí está, precisamente, este es eso es lo que ella dijo cuando... Además, si valen sus afirmaciones en un sentido, tendrían que valer también en el otro, ¿no? Exacto, dice, dice todo el APRA enquistado en el Poder Judicial y el panzón viene invitado a dar su declaración y media vuelta se regresa inocente de España. Al peor nunca le pasa nada. Ahora, al peor quiere decir nunca que todos son malos. Sí. Creo que hay un psicoanalista que ha hecho una deducción al respecto, ¿no? No hay que ser, no hay que estar en la internacional. Después vamos a ver el tema de la salud mental, pero efectivamente las declaraciones de esta señora, pues Mauricio. Por eso. Francamente, pero cuando se permite amenazar al presidente de esa manera, ¿no será que Toledo le dice, mire eso por si acaso, algo ahí, entonces a lo mejor se asusta, qué sé yo? Pero no es dable, ¿no es cierto? Lo concreto es que este gobierno está emprendiendo medidas contra la corrupción que son, o esperamos que sean, muy eficaces, desde imposibilidad de que un sentenciado por corrupción vuelva a participar en el Estado como persona natural, o empresas que vuelvan a contratar con el Estado una vez que se ha comprobado que actuaron de manera corrupta, por mencionar solo dos cosas que se han hecho mediante facultades delegadas y mediante... Sí, claro, pero el discurso sobre Jailili digamos, es un pasito para atrás o socava, digamos, la firmeza de esas convicciones. O decir, porque Jailili fue condenado de contrabando. Sí, fue condenado, claro que fue condenado, lógico. Estuvo preso. Así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para hablar de Alan García. Y el Cristo. Tenía que venir. De todas maneras. Muy bien, ayer en García, nuestra compañera Nusca Buenalú, que realizó la entrevista, y bueno, aprovechó la circunstancia de que había venido para declarar ante la Fiscalía como testigo Alan García y le hizo esta entrevista en la que hubo varias declaraciones importantes y que merecen comentario. Mejor escucharlas de viva voz del expresidente y las preguntas de Nusca. Porque ha dejado frases para el recuerdo. Así es. A sus funcionarios, a Jorge Cuba, a Miguel Ángel Portugal, a Edwin Luyo, también está... Ninguno es aprista. Por el bien del APRA lo digo. Ninguno es aprista, son funcionarios. Funcionarios del gobierno aprista, ¿qué diferencia? Y de otros gobiernos también. ¿Pero quién los puso? Y de otros gobiernos también. Se han llamado ratas, pero son sus ratas, son las ratas que puso su gobierno. No, si hubieran mostrado su cola, yo no los hubiera puesto. No son mis ratas. Han demostrado ser ratas escondidas, como las buenas ratas. Pero han tenido unas cuantas ratas ahí. Bueno, y dígame, y el jefe del Estado, yo no sé cómo es su corazón, Anuska, yo no sé qué es lo que usted sueña y piensa. Tampoco puedo verlo. Si al señor Cuba le di la mano una vez, no lo sé. Pero yo no puedo detectar, no soy Dios, para decir que tiene otras motivaciones y que quiere llenarse de dinero. Considera, en este grupo, ¿cuál era su relación con la familia Odebrecht? Tengo entendido que desde 1985 se conoce con el padre, cuando fueron a negociar. ¿De dónde me conozco? ¿Esos señores son ricos? ¿Esos señores son poderosísimos? ¿Qué interés tendrían? Lo cierto es que esos señores participaron en Chavimochic y lo hicieron bien, pero ¿usted va a inculpar a los ministros de entonces de tener algún arreglo con ellos? En absoluto. No, yo estoy preguntando qué relación tiene usted con la familia Odebrecht. Ninguna. Yo no soy amigo ni amiguete.
En un correo que está en manos de las autoridades brasileñas, Marcelo Odebrecht escribía... Bueno, eso es parte de una entrevista extensa y sumamente bien documentada que hizo Anuska Buenaluque, en la que habla además de otros temas. Tenemos también los bytes, pero interesante lo que dice el presidente cuando marca distancia frente a estos funcionarios que, si bien no son apristas, Anuska le recuerda que fueron nombrados durante el gobierno y que ahí tiene que haber alguna responsabilidad que admitir de todas maneras, ¿no? Bueno, hoy día el presidente Kuczynski también, cuando se le preguntó por el tema Moreno, dijo, bueno, si yo hubiese sabido, tenía una sospecha, tampoco lo hubiese nombrado, ¿no es cierto? Esas cosas suceden cuando hay gente que se aprovecha y se gana la confianza de las personas que los nombra y después comete delitos. Ahora, los nombramientos del viceministro, los secretarios generales, los miembros de los comités, no los hace el presidente de la República, los hace el ministro. Y el ministro es Enrique Cornejo, y yo confío en el caso, como igual que Alan, que Enrique Cornejo tampoco sabía, ojalá. Lo cierto es que sí hay responsabilidad política, de todos. Y la responsabilidad política del presidente Alan García la ha pagado en el resultado electoral de las últimas elecciones. Hay una tremenda responsabilidad política. La penal vendrá si es que en Brasil alguien dice, en esta cuenta le di en esta cantidad de dinero a Alan García, con las pruebas, ¿no es cierto? Porque así va a ser, en realidad toda la información que venga sobre el tema de Lavallato va a venir de Brasil y la van a cantar todos los que se están acogiendo al tema de la delación premiada. No hay otra. Así que lo único que nos toca es sentar, esperar que vayan llegando, y en la medida en que pase el tiempo, bueno, se sabrá si fulano y mengano son o no son corruptos. Y en el caso de Alan García, yo confío en que no va a pasar, no va a haber ninguna sindicación. Eso es lo que yo he señalado en múltiples oportunidades, ya me dieron con todo. Pone las manos al fuego, es un irreverente. Ya, bueno, pues ya, no importa, vamos a esperar. Si viene una evidencia, no voy a poner las manos al fuego por nadie, pues las evidencias mandan sobre cualquier otra cosa. Eso le pasó a Toledo. Entonces ahí está, pues, o sea, este tema es un tema de largo aliento, y claro, yo veo, como hay un presidente que ya está bastante fregado, entonces denle con todo al otro, ¿no? El Diario 1, la izquierda, Alan, no mencionen a Toledo. Ya, pues está bien, eso es política, pero mencionen cosas concretas, evidencias concretas. Hasta ahora ya son Girán, pero decir que él no le vio la cola a las ratas es decir lo obvio, pues las ratas no van mostrando la cola, ni los piratas van con parche en el ojo, ¿no es cierto? Ahora, una aclaración importante es que nos haya dicho que no es Dios, ¿no? Porque algunos pueden estar confundidos. Ya, ok, no es Dios. ¿Ah, sí? No sabías. No, sí, claro. Pero yo te digo una cosa, tú me conoces desde la universidad, ¿no es cierto? Yo toda mi vida he sido aprista. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en 50 años que tengo ya de militancia en el partido, bueno, no tanto, ¿no? Un poco menos, 40 y tanto. Jamás le he visto la cara al señor Cuba, ni al señor Luya, ni al señor Tejada, la Bolivariana, nunca. Ni al mismo señor Cuba. Claro, y cuando lo vi ahí, ¿quién es? Estaba en la Católica. Estaba en la Católica, sí, pero, claro. Pero es de nuestra edad, ¿no? Es un poco menor, creo. De mi edad, sí. De tu edad, es de tu propia. Uy, cuidado que salga una foto o algo así. Lo siento. De mi promoción es la siguiente. Lo siento, Mario. Bueno, ahora va a tener problemas yo no. Ahora, ayer No Alan creo. García, en ciertos momentos de la entrevista, si bien no se terminaba de molestar, uno podía sentir por lo menos una incomodidad. Y él dijo, bueno, hay un viceministro que tendría que tener brazos ejecutores. Es decir, hablaba de la responsabilidad del viceministro, entiéndase, la rata que no mostró la cola, y de los que estaban abajo. Pero, si uno empieza a retroceder en el tiempo, la relación de Alan García con la gente de Odebrecht no viene de ese gobierno, viene del primer gobierno, y él mismo menciona el caso Xavier Mochic. Estamos hablando que ahí ya había un primer entendimiento con la empresa. Bueno, pero en ese caso ha dicho, es transversal. Correcto, pero ha dicho que ha recibido, y eso lo dijo en la entrevista también, que él ha recibido no solamente a la gente de Odebrecht, sino a la gente de Telefónica, preocupada porque querían hacer inversiones en el país y encontraban ciertas trabas. Es decir, no ha negado que se haya reunido. No solamente no ha negado, sino que cuando se reunía las hacía públicas. Él tuvo una política de reunirse con todos aquellos que tenían inversiones. A lo que quería llegar. Esa era la política que exhibía con publicidad, o sea, no era oculto. A lo que quería llegar es que Alan García sale de su primer gobierno y no es el primer caso Odebrecht en el que se le vincula con temas de corrupción. La cuenta de Gran Caimán, el tren eléctrico, la Fundación Rayitos de Sol, etcétera, Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, pero igual. Y por otro lado, uno tiene a una empresa, Odebrecht, que en el gobierno anterior a la segunda gestión de García ya tenía tratos directos con Toledo.
Entonces, ¿por qué no tendría tratos con García? Es absurdo que buscara a un viceministro si ya había tratado con un presidente de la República y ya conocía a Alan García de su primer gobierno. Correcto. Y entonces hagamos la deducción al revés. Como el presidente no atracó, entonces tuve que coimear al viceministro. Sería lo lógico de tu pensamiento, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no lo dijo entonces? ¿Por qué García no dijo eso? No, Odebrecht quiso, yo les dije que no, por eso la rata seguramente ni siquiera se atrevieron a ofrecérselo. Ya esperemos pues entonces las evidencias, veremos los hechos cuando vengan. Pero hay algunas evidencias, ¿no? Las adendas que se firmaron con Odebrecht para dos tramos 2 y 3 de Irsa Sur y para Irsa Norte durante el gobierno aprista fueron de 1.900 millones de dólares. Pero es al revés, pues, porque mira, pero ahí lo que pasa es que IDL ha sacado ese artículo diciendo, 1.900 millones. Es al revés. Toledo, mira, ¿cuánto cuesta un kilómetro de carretera aproximadamente en términos de promedio internacional? $1 millón, más o menos. Yeah. La carretera interoceánica tenía 2.400 kilómetros. ¿Cómo va a costar 800 millones? Tenía que costar por lo menos $1 millón por kilómetro, no puede costar 800 millones. Toledo firma un precio de bagatela para asegurar el contrato. Claro, eso está clarísimo. Bueno, entonces después tuvieron que hacerse las adendas para normalizar el precio y por eso es que llega más o menos a $2.000 millones, porque eso es lo que pero cuesta. tú acabas de comenzar diciendo que cómo es posible que gastemos 2.000 millones. Pero ese, no, perdón, está bien. ¿Por qué lo gastó el gobierno? Cuando ¿cómo vas a comparar los panamericanos que no sirven para nada con una carretera? Por Dios, No, todo el mundo está hablando del pidiendo gasoducto la al carretera. sur. No, el gasoducto no, el gasoducto es de Humala, eso no es de Alan García. Estamos hablando de Irsa Sur, la carretera. Todo el mundo pedía carretera, recuerda tú también estabas de parlamentario, todos hemos votado a favor de declararlo interés nacional, etcétera. Habían marchas, muertos en el sur por la carretera. Entonces eso ya era un tema que estaba ahí. Lo que pasa es que Toledo quería pasar a la historia, primero, siendo aquel que hizo la carretera, y segundo, recibiendo la coima, porque le aseguraron el contrato y ahí está la prueba. Y gastar esa cantidad de dinero, digamos, estoy siguiendo la lógica de Guido, ¿no? Y viendo las imágenes de PPK hace unos instantes. Cuando hablamos de la plata esta que se ha desperdiciado en los panamericanos, o que se va a desperdiciar en los panamericanos, no es lo mismo con el Cristo ese que se puso ahí. Sí, pero eso no fue plata del Estado. Está bien, pero igual. No, pues no le cuesta al Estado. En cambio, la carretera sí le cuesta al Estado. Pero el señor García dice que parte de ese dinero lo puso él. Está bien por eso, no es plata del Estado. Está bien, pero el señor Alan García pensó que era mejor poner un Cristo ahí que darle esa plata y llevarla a la maternidad de Lima, llevarla a los niños pobres que están en todas las calles de Lima. Pero es plata del Estado. En este caso sí es plata del Estado. Ahora, si es cuestionable de que parte de su dinero lo haya aplicado ahí, bueno, cuestiónenselo pues, y ya está, mal hecho. Pero al fin era su plata. En este caso es plata, la carretera se hace con plata del Estado, mediante el esquema de concesiones, y la carretera está funcionando. ¿Quién se iba a oponer? O sea, tú querías que Alan García, ahora claro es muy fácil ver las cosas, pero entraba al gobierno en el año 2006 y decía, no hago la carretera. Lo matan pues, ¿cómo no va a hacer la carretera? Tenía que hacer. Y de hecho la carretera está ahí, eso no se puede negar. Bueno, con ese criterio realmente todo hay que hacerlo. El aeropuerto de Chinchero, que ha sido cuestionado, es exacto. Pero yo acabo de estar en el Cusco, Mauricio, y la gente está absolutamente entusiasmada con el aeropuerto y convencida de que eso va a cambiar. Yo creo que hay otros problemas, y lo hemos comentado hoy día con algunos funcionarios del Ejecutivo. Vamos a recibir 5 veces más cantidad de turistas y el Valle no tiene un programa planificado para esa... Está bien, pero nadie dice que no se haga el aeropuerto, la cuestión es que se haga bien, ¿no? Bueno, es lo mismo que decíamos de... no es una obra faraónica, es una obra importante, sin duda, pero que se haga bien. No que le den al particular lo que no pudo conseguir por su cuenta. Nada más. A propósito del Cristo que ha sido profusamente mencionado, también habló Alan García ayer en la entrevista. Me pareció sensato que como no pagaban comisiones, ¿y qué les parece si ustedes, como Grupo Brasil, ¿no?, varias empresas, hacen una donación al Ministerio de Cultura y al Distrito de Chorrillos de un Cristo? Nada más. Ahora hay quienes llaman a ese Cristo el Cristo de la corrupción, y incluso va a haber una marcha porque la gente considera, mucha gente considera que es ofensivo. Ya, bueno. No la imagen, sino que hay detrás, porque la mayor parte del dinero la puso Odebrecht, cerca de $800.000. Sí. Entonces... Bueno, ¿sabe qué? Yo hago las cosas. Eso no le ha costado un centavo al Perú. ¿Quieren echarlo? Échenlo. Así.
No, lo que no quiere la Todo el gente que se mete mundo. contra ese Cristo termina reprobado, como cierta persona que estuvo en la alcaldía de Lima. Esa es su... No es superstición, es simplemente no mezclen la figura de Cristo con eso. No mezclen. Creo que le pregunta de quién es la idea del Cristo. ¿De quién es la idea del Cristo? Fue de Alan García. Bueno, yo tampoco sé, no sé. Porque dice en un momento, sí, él dice en la entrevista en un momento que a él se le ocurrió, ¿no? Entonces yo digo, si a él se le ocurre que esa plata donada vaya para el Cristo, volvemos a la misma lógica, porque no se le ocurrió decirle, oye, si tú me quieres donar esta plata... La maternidad de Lima. Exacto. Bueno, a ver, esclarezcamos ese tema, pues en su momento, pero la determinación al final no pasa porque hayas recibido una coima, ¿no es cierto? Porque más fácil hubiese sido, ya sabes que dame a mí de es un alita, ¿no? Eso es lo que están buscando contra Alan García. Al fin y al cabo ya puso el Cristo, si quieren bájenlo, se le embarga a Odebrecht y se recupera los 800.000. Pero, ¿hubo coima? O sea, en algún momento Alan García cayó en un caso delictivo, ese es el tema. Ahí es donde se debe apuntar. A quienes estamos por un Estado laico, la idea del Cristo viniendo del presidente de la República nos parece inadecuada, independientemente de sus costos y del origen de los dineros. Pero en fin, yo me imagino que Mauricio coincide. Bueno, yo soy ateo y para mí eso hubiese sido impensable, pero hay que considerar. ¿Usted no hubiera destinado ese dinero al Cristo? Yo no, pues yo no soy religioso, pero es una evidencia también que... Claro, pero de la lucha que hay en la Torre cuando era estudiante contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, al Cristo de Alan García, ahí digamos... No se está consagrando al Perú, y no olvides tú que Alan García ha sido el primer jefe de Estado en la historia del Perú, el primer jefe de Estado en la historia del Perú en acudir como una ceremonia oficial a la acción de gracias que hace la Iglesia Evangélica. O sea que no es que tampoco todo sea para un solo lado. Bien, hay otro tema vinculado con Exacto. La presidenta del Consejo Jurídico del Estado, Julia Príncipe, ha negado tener vinculación con el exmandatario porque, bueno, esto ha surgido, han empezado a decir que sí existiría esta vinculación a partir de unas fotografías en las que aparece junto a Moisés Tambini, ex abogado de Alan García. Una exageración, ¿no? ¿Sí? Realmente ya la gente no puede ir a un compromiso social porque resulta que está comprometida. A mí me preocupa más hay un el interés en respaldo, bajarse a Julia el respaldo Príncipe, que ha recibido Julia Príncipe del señor Héctor Becerril. Eso sí es preocupante. Que esté en una fiesta con el señor Tambini, que es amigo y abogado de Alan García, en fin, puede tener el señor Tambini y la señora Julia Príncipe todos los amigos que quieran. Que salga Héctor Becerril a decir que es una profesional intachable y que ha cumplido un papel destacado en el caso Orellana, ya me preocupa más. Eso me parece más grave. Pero en fin, no sé qué piensan. Bueno, digamos, no hablemos de la persona, o sea, la falacia ad hominem, sino del argumento, ¿no? Pues fue una persona intachable, luchó contra Orellana Rengifo, abrazo partido sola, nadie la apoyó. Y lo era un codazo a Becerril que está bien, no hay problema. Ya Becerril se defenderá solo. Pero efectivamente, ¿no? Por ejemplo, yo estaba buscando aquí en mi celular una foto que tengo de la promoción de la universidad, pero no sale Guido, pero no importa, sale. Aquí estoy yo con Gino Costa, por ejemplo, ¿no? Estamos jugando ahí, ¿te acuerdas? Con el equipo de la fútbol. muestra, que ya, la muestra. Entonces, o sea, Gino es apresta o yo soy Pepe Causa, por eso. Eso es un maniqueísmo ya demasiado exagerado, ¿no? Ahora, pero tiene un objetivo, ¿por qué? ¿no? Claro, el objetivo es bajarse a Julia Príncipe por haber cometido el pecado de decirle a Milagros Leiva, cuando le preguntó, ¿y contra Alan qué hay? Y dijo, bueno, por ahora no hay nada. Por ahora no hay nada. Uy, gran pecado, como dice eso, ha debido decirle que es un corrupto y que lo va a meter preso. Eso es lo que la jauría que hay en contra de Alan y de nosotros está reclamándole. Y son los que están soltando estas cosas. Así que me parece que todo este tema nos va a tener en los próximos meses en una actitud de... Bueno, va a haber cualquier cantidad de cosas. En el Twitter ya es casi ilegible ya, porque la verdad es que disparan de una manera así ya tan soez que las cosas se están poniendo demasiado calientes en nuestro país en lo que se refiere a este tipo de debate. Y claro, a la larga
aprovecharán pues los super extra ajenos al sistema, porque si el señor Julio Guzmán cree que va a cosechar, no va a cosechar nada, él es del sistema, pero pueden salir aquellos ultrademagogos, ¡fuera todos! Que no sé qué, y bueno, el país puede entrar en un Gregorio Santos, no hay que tener mucho cuidado. Justificando el crimen horrendo del día viernes en Independencia, por ejemplo, pero efectivamente, más allá del maniqueísmo, este ruido político que menciona el congresista Mulder y que está, en fin, comprometiendo a los medios, porque es pues lo que hay que hacer, va a tener también consecuencias en el crecimiento económico y habría que ser cuidadosos respecto de eso, porque hay un clima de desconfianza en esta especie de esfuerzo por meter a todos en el mismo saco de corrupción, ¿no? De los propios involucrados también, ¿eh? Porque Sí, es parte claro, de la estrategia. es la estrategia. Claro, los salimos todos en la foto. Salimos todos en la foto. Claro. Sí. Bien, el tema que mencionamos al principio, que son las declaraciones de Héctor Becerril, que es presidente de la Comisión de Fiscalización, que hoy visitó al presidente Kuczynski para obtener declaraciones suyas en torno al caso Moreno, a su antiguo asesor en temas de salud. Becerril dijo que no se ha sentido satisfecho y que se estaba yendo de la cita con las mismas dudas con las que llegó. Vamos a escucharlo. Hemos venido a Palacio de Gobierno con las mismas dudas con las que nos vamos. O sea, en realidad hay temas que son inexplicables, o sea, no nos puede explicar, pues obviamente, ¿cómo puede explicar que después de conocer estos graves hechos, finalmente le dan las gracias por los servicios prestados? A usted, los periodistas, les dice una cosa cuando la realidad es otra. Eso no tiene explicación. Y nos vamos con el mismo sinsabor de que acá no se ha actuado diligentemente, no se ha actuado con todo el rigor respecto a Carlos Moreno Chacón. Es decir, ha habido toda una intencionalidad de no tratar con el rigor que se merece al señor Carlos Moreno Chacón. ¿El por qué? No lo sabemos. ¿De pasarlo para Guatire? Así es, eso fue la intención real. ¿Esa de PPK o de quién vendría esa intención? ¿Quién estaría protegiendo? Lo que vemos es, por lo menos, del presidente y el Ejecutivo. Es porque la ministra de Salud también tenía que tomar cartas en el asunto. El premier también, el presidente también, pero no han sido diligentes con el señor Moreno. Bueno, antes de que el presidente declarara, uno podía ponerle el micro al congresista Becerril y recabar esas declaraciones sin necesidad de que pasara por el interrogatorio. Lo mismo que el congresista Ceballos, que ha señalado que el presidente no era casi necesaria la presencia incluso del abogado, etcétera, etcétera. Era lógico que el oficialismo saliera a defender la actitud del presidente que recibía la Comisión de Fiscalización y que el fujimorismo saliera a decir que no estaba satisfecho. El hecho mismo de que el presidente reciba la Comisión de Fiscalización es una buena señal, es una mala señal. No, sin duda una buena señal. Es una buena señal. Ha sido una reunión cordial, una parte nada más en que el presidente le exigió a Becerril el retiro de unas palabras, pero porque creyó que Becerril las había expresado, sí. Y en realidad lo que estaba haciendo era citar a la señora Alberdi, que en un momento, cuando estuvo presente en la comisión, dijo que al comienzo el gobierno era muy folclórico, todo, la cosa no estaba así. Entonces él hizo referencia a ese epíteto y el presidente creyó que le estaba diciendo a él, ¿no? Retire sus palabras. No, pero le aclaró y las cosas se calmaron. Y yo creo que yo no esperaba que el presidente dijera otra cosa de lo que está diciendo. El error no está en lo que está diciendo, sino en haber suscrito una resolución agradeciéndole por los servicios prestados y haber manifestado en una declaración pública que se iba por exceso de trabajo. Eso se le preguntó. Bueno, él dijo que era porque hasta ese momento no tenía la información todavía completa, que habían mandado a hacer una pericia del audio y todavía no había salido resultado. Bueno, contestó lo que previsiblemente iba a contestar, aunque uno no estuviera de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero algo que añadir, Mauricio, tú has estado y yo no, pero independientemente de la conveniencia o no de alguna declaración, el hecho concreto es que a los 3 días el señor Moreno estaba fuera del cargo y denunciado ante el Ministerio Público por el negocio. ¿Y eso no sería más importante que la forma en que se le agradece la salida a Moreno? Yo creo que sí, pues, porque la forma es
un tratamiento estándar. Tú firmas, se acabó el señor, se va, firmas una resolución suprema, dándole los servicios, el agradecimiento por los servicios prestados, pero a los 3 días lo denuncias y lo votas. Entre que se detecta el asunto el sábado y lo votan, creo que pasan como 5 días. Y además el escándalo ya se sabía que estaba en manos de la prensa, de manera que se puede presumir maliciosamente que la conciencia de que esto ya se les había escapado de las manos es lo que hace un cambio de actitud o lo que precipita un cambio de actitud. Tú lo has dicho, Mario, se puede presumir maliciosamente. Sí, claro, se puede presumir maliciosamente. Bueno, pero sí, claro. los hechos se conocieron el 1 de octubre, sábado. El día domingo ya era escándalo. El 4 de octubre el presidente declara que se va por mucho trabajo. Así es. Y recién el 7 es que viene la denuncia. Ahora, esto ya no es un tema del gobierno, pero el señor Moreno pasa bien piola, ¿no? Porque ni siquiera tiene una medida de comparecencia restringida, va cuando quiere. Pero eso ya no es tema del gobierno. Sí, por eso estoy diciendo que no es tema del gobierno. Pero está pasando bien piola para tener esos audios que son realmente categóricos y nauseabundos. Es claro que ni siquiera hay una medida restrictiva, aunque sea pues una detención preliminar, nada. El señor está de lo más tranquilo, campeando y esperando de que por la vía administrativa le vayan a pagar todos los devengados de los sueldos que no está cobrando ahora. Eso sería ya francamente terrible. Y por eso es que creo que ha debido haber gestos políticos más fuertes. Un gesto político fuerte es votar a la persona, no pedirle que renuncie. Votarla y directo y sacarlo, y aunque parezca un atropello, es un gesto categórico del presidente. Eso es lo que faltó. Ahora, a estas alturas ya tratar de suplir eso ya no lo puede hacer porque los hechos son los hechos. Fue un poco tibio, blando, pero en fin, ya. Pero estamos hablando más del campo político, del campo estrictamente policial, de lucha contra la corrupción. Pero era el primer caso y era un caso de una persona de su entorno, y entonces era necesario ser mucho más categórico. Pero el estilo de PPK no es pues ser tan categórico, ¿no? Así que tampoco vamos a estigmatizar por eso, ¿no? Yo creo que nadie puede tener dudas de que el señor Becerril siga con dudas. Está en su esencia, digamos, tener dudas sobre todo, así que no habría que darle tampoco mayor importancia a esas declaraciones. Pero es el presidente de la comisión de fiscalización, de la comisión de dudas, debería ser según tú. No. El hecho concreto es que, como insinuaba Mávila, el presidente ha tenido un gesto de corrección democrática al recibir a la comisión investigadora, que ya hubiéramos querido tener en casos anteriores, como Humala, en el caso López Meneses, y algún otro, ¿no? Sí. Que no solo no fue, ni recibió, ni admitió preguntas por escrito de la comisión. Muy bien, tenemos un último tema, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos. Muy bien, mientras nuestros invitados están viendo fotos del recuerdo de la Universidad Católica, abordamos el último tema, pero bueno, en realidad no es un tema como para causar hilaridad, porque tiene que ver con lo que ocurrió el viernes a raíz del asesinato múltiple desatado por esta persona que se dedicaba a vender salchipapas, Eduardo Romero Laupay, que mató a 4 personas y terminó el mismo muerto gracias a la intervención oportuna de un miembro de la policía que estaba, digamos, no estaba de servicio en ese momento, pero tenía su arma. A raíz de eso, el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, ha anunciado que se están tomando medidas que permitan sacar las armas de fuego del mercado ilegal para que no sean de fácil acceso a los delincuentes, entre ellas realización de auditorías a empresas que venden armas de fuego y las de seguridad privada. Pero medidas como esta, no sé si específicamente, se ensayan cíclicamente y no es más un gesto para decir algo estamos haciendo. Porque son las mismas medidas en todos los campos que toma el Estado peruano cuando se equivoca. Hay un problema específico, una informalidad específica, porque todas esas armas son ilegales y ellos van a las legales. Los más restricciones a las legales. En este caso específico no son ilegales. Este señor tenía licencia de armas. Entonces ahí hay una pregunta que hacerse. Yo estoy de acuerdo contigo en que te vas a las ilegales, que son además inubicables, ¿no es cierto? Porque son armas que son vienen del mercado negro, de contrabando en algunos casos. Y otras a las que les han borrado el registro. Les han borrado el registro porque tienen origen policial o militar, ¿no? Y son malos policías y malos militares que están vendiéndolas a la delincuencia. A esas armas no las vas a ubicar, pero a quien tiene licencia y no la renueva,
tendrías tú que hacerle algún tipo de seguimiento. En general yo creo que habría que hacerle seguimiento a todo el que tiene una licencia de armas, vencida o no, porque no se están haciendo los trámites adecuados para... Esta mañana escuchaba al doctor Huerta decir que no hay un perfil que te permita decir a este señor le doy licencia, a este no, y además la gente puede enloquecer en el camino. Tú estás muy cuerdo cuando vas a sacar la licencia y de pronto una agresión como la que aparentemente habría sufrido este señor Romero provoca la reacción que provocó. Pero yo creo que hay que ser mucho más estrictos efectivamente en el control de las legales, porque no puede explicarse uno que ha dicho el jefe de la DIJAMEC que en realidad se prorrogó, la licencia está vencida, pero hay una prórroga para renovar la licencia hasta que vence el 3 de abril, me parece. Entre el 2 de enero y el 3 de abril, 90 días de prórroga. Entonces, pero ¿cómo es posible que alguien que no renueva su licencia no reciba una advertencia, un requerimiento o una visita de la DIJAMEC? Bueno, imagínate la infraestructura que necesitarían, pero sin duda ese sería un aliciente, ¿no es cierto? Pero este es un caso excepcional en materia de que el arma estuviera registrada, porque la persona se volvió loca dos armas, sí. Y además seguramente bambeó el examen psicológico, lo que pudiera con publicación en Facebook, pero de él armado. Era evidente. Sí. Pero el grueso de los asaltos que se hacen en el Perú todos los días son con pistola. Antes, hace 20 años, hace 30 años, se asaltaba con cuchillo porque los ladrones eran misios. Ahora tienen pistolas o que alquilan o que son suyas, que valen pues $1,000, $1,500. Para robarse un celular, una pistola de $1,500, que son tremendas pistolas. Todas llegan de contrabando. Y ahí no se hace nada. La gran mayoría entran por el Callao. Entran por el muelle, son traídas por barcos, descargadas en la oscuridad y se meten así en fardos, y por eso es que en el Callao hay tanta pistola. ¿Y qué hace la policía? ¿Qué hace la Marina de Guerra? Nada, pues no hacen nada. Y si quieren hacer, no tienen capacidad suficiente porque es muy difícil también, ¿no es cierto? En la nocturnidad meten fardos, etcétera, y meten todo lo que quieran. Ese es el meollo de las armas de nuestro país, y por eso es que se mata todos los días con pistola o golpean con la pistola. Antes de que se nos agote el tiempo, señalar otro aspecto que me parece importante y en el cual no hemos hecho nada, y me refiero, cuando digo no hemos hecho nada, me refiero a todos los gobiernos de los últimos 25 años, hay que atender de manera más eficiente la salud mental de los peruanos. No hay perfiles, pero se trata de niños con familias disfuncionales, de niños muy maltratados, de niños muy disminuidos en su autovaloración. Entonces, no es imposible que si ponemos un esfuerzo mayor, y estábamos hablando del psicólogo, veo que estás impaciente, Mario, así que no voy a... No es que yo estoy impaciente, sino que se acaba el tiempo. Se nos agota el tiempo. Hay muy poco esfuerzo desde el Estado para atender la salud mental de los peruanos. Muy bien, muchas gracias, caballero, por esta asistencia al programa. Gracias a Mávila también, que ya está en el otro estudio, que va a estar con ustedes a las 8, y nos vemos mañana. Buenas noches.